Amados hermanos en Cristo Jesús y amigos simpatizantes de la palabra de nuestro Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Mercy Barrios, desde el país de Guatemala. Tengo el hermoso privilegio, mis hermanos, de poder impartirles una enseñanza más de la palabra de nuestro Dios, la cual vamos a analizar, no sin antes pedir la dirección de su Santo Espíritu. Le invito a que podamos doblar rodillas o podamos doblar nuestra cerviz y así poder clamarle a nuestro Padre Celestial. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre, cuán grande eres, Señor Dios Todopoderoso. En el nombre precioso y santo de Cristo Jesús, nuestro abogado por excelencia, Señor, me acerco esta sierva tuya y tu pueblo, tus hijos, que también están en este grupo, edificados en la palabra, para venir, Señor, delante de tu presencia y darte gracias por tus infinitas bondades, por tu palabra, Señor, que cada día nos exhorta, cada día nos anima, Señor, a servirte, a agradarte, a hacer lo bueno y recto delante de tu presencia. Gracias, Señor eterno, por el privilegio que me das en esta preciosa hora, esperando que hagas uso de esta sierva tuya como un medio únicamente, como un portavoz de tu palabra, y así podamos comprender todos y salgamos edificados, Señor, después de esta reflexión que tendremos, donde, Señor, trataremos un punto importante del cual quizás muchos evadimos, pero deseamos que como hijos tuyos, reconocidos como oyentes de tu palabra, lo podamos todos comprender, Señor, y podamos analizar en nuestra vida para poder aceptar el proceso de nuestra vida, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo estoy suplicando para la honra y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, mis amados hermanos, pues tenemos un hermoso tema para hoy y nuestro lema mensual que tenemos se titula Génesis en el principio. Estamos en la semana final de Génesis, ¿verdad? Estamos tratando hermosos temas y para hoy el título del tema es Jacob murió, ¿cómo enfrentar la muerte? Es un tema tan importante que quizás muchas veces lo evadimos y no queremos escuchar este proceso de nuestra vida de cómo poder enfrentar la muerte, pero tenemos hermosos ejemplos, ¿verdad?, de los siervos de nuestro Dios, siervos del ayer, de cómo con toda valentía, con toda fortaleza, con mucha fe auténtica pudieron enfrentar la muerte. Y uno de ellos es Jacob. Y quiero que vayamos a nuestro texto bíblico que encontramos en Génesis capítulo 49, que vamos a leer desde el verso 29 y nos cruzamos hasta el capítulo 50 y llegamos hasta el verso 13. Me invito a que si tiene su Biblia podamos leer todos juntos. Génesis 49, 29. Y dice el verso 29. Vamos a leer desde el 28 que dice, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, dice, y los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham, con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredar de sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer, ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer, ahí también sepulté yo, dice, a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Het, y cuando acabó Jacob, dice, de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido, dice, con sus padres. Pasamos al capítulo 50, dice, entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a su siervo, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, o sea, a Jacob, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron, dice, los egipcios,
70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, ahí me sepultarán. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros, gente de caballo, y se hicieron un escuadrón muy grande, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. E hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán, y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo para heredad de sepultura, de Efrón y el Eteo, al oriente de Manré. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos y todos los que estuvieron con él, a sepultar a su padre después de que lo hubo sepultado. Amén. Aquí tenemos la hermosa lectura, ¿verdad?, del proceso de la muerte de Jacob, ¿verdad?, que pues después fue llamado Israel. Y podemos ver con cuán grande firmeza él pudo enfrentar la muerte, ¿verdad? Y poder darle mandatos a sus hijos, poder darles también la bendición, poder darles indicaciones donde él quería ser sepultado. Y bendito Dios, ¿verdad? Podemos ver que Dios siempre se manifiesta en sus hijos. Y también José cumplió con el mandato que se le había encomendado, ¿verdad? Honró a su padre, sepultándolo en el lugar que él le había indicado. Entonces es un proceso tan difícil, y creo que como seres humanos somos susceptibles en este momento de partida de nuestros seres queridos. Y lo podemos ver aquí con José, ¿verdad? Cuando él se echó sobre su padre y lloró y lo besó, ¿verdad? Porque pues somos seres humanos y no quisiéramos que nuestros seres queridos dejaran de existir, hermanos. Pero lo que nos enseña aquí tan hermoso de que los que le servimos a nuestro Dios, sí nos duele, pero tenemos una esperanza, creyendo que nuestro Señor nos permitirá reencontrarnos con nuestros seres queridos, como lo tenía pensado aquí Jacob, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, todos debemos de morir. Esta es la única verdad universal a la que cada uno de nosotros se tiene que enfrentar, y es que moriremos, todos, hermanos. No hay escape, porque vivimos en un mundo de corrupción, en un mundo deteriorado, ¿verdad?, de deterioro y de descomposición. Todas las cosas se consumen, incluso el hombre, pero nos advierte, ¿verdad?, que el hecho de que morimos no es lo que resulta importante. Lo que resulta importante es lo siguiente, de cómo enfrentamos la muerte cada uno de nosotros. La forma en que morimos determina nuestro destino. La Escritura declara que existe una forma correcta y una incorrecta de morir. Si morimos de la manera incorrecta, sufriremos eternamente, porque no llegamos a comprender los propósitos de Dios. Pero si morimos de la forma correcta, hermanos, sí nos duele, pero vamos a vivir eternamente, porque nuestra fe y nuestra confianza nuestra esperanza está en que un día resucitaremos, ¿verdad? Y podremos vernos con nuestros seres queridos en aquella tierra prometida.
Por eso resulta muy importante que enfrentemos la muerte de la forma correcta. Sin embargo, esa no es la forma en que muere la mayoría de las personas. Lamentablemente, la mayoría de las personas se enfrentan a la muerte con todo tipo de espíritus, ¿verdad? Con actitudes diferentes. Y algunos desafían a la muerte, ¿verdad? Y algo otros le temen a la muerte. Algo otros ignoran la muerte, no quieren pasar por ese proceso o no quieren hablar de ese punto. Algo otros descuidan la muerte. Algunos otros justifican la muerte y algo otros humanizan la muerte. Consideran que la muerte es solo una experiencia humana que le pone fin a la existencia, ¿verdad? Pero nosotros creemos fielmente de que al terminar nuestra vida, nuestro cuerpo físico se termina y va al polvo de la tierra, porque de ahí pues fuimos tomados, de la misma manera descendemos, pero creemos fielmente de que así como Cristo venció la muerte, nosotros también la venceremos y podremos tener esa gloria como la del unigénito. Entonces solo hay una forma de enfrentar la muerte, tratar de vencer y triunfar sobre la muerte. Esta fue la forma en que Jacob enfrentó la muerte, hermanos. Recuerden que él estaba muy enfermo en su lecho de muerte y había llamado a todos sus hijos a su lado. Cuando supo que llegaban, había recuperado fuerzas, me imagino, ¿verdad? Acopiado fuerzas para sentarse a un lado de su cama. En el último subíndice vemos que Jacob se sentó realmente en un lado de su cama y pronunció su bendición profética sobre cada uno de sus hijos. Y eso es importante, ¿verdad? Que cuando nosotros, que ya sabemos y presentimos, porque se presiente cuando nos llega a la muerte, y si hay, especialmente si hay una enfermedad terminal, creemos de que vamos a ir a descansar, pero que hay un momento en el que podemos bendecir a nuestros hijos en especial. Entonces, eso hizo Jacob, pronunció cada uno de sus hijos y les dio la bendición. Ya era la hora de que muriera Jacob. Dios estaba listo para llevarlo a casa, ¿verdad? A morir. Y Jacob nos demuestra cómo debemos enfrentar la muerte. Y ese es el tema que nos compete en esta hora, ¿verdad? De que Jacob murió, pero ¿cómo lo enfrentó? Con mucha fe y con mucha firmeza, como le decía al principio. ¿Por qué? Porque Jacob se enfrentó a la muerte creyendo que sería reunido con su pueblo, ¿verdad? Todos los que le han sido fieles al Señor han muerto, ¿verdad? Pero nosotros que tal vez también nos toca que morir, tenemos que tener la fe y la esperanza de que vamos a ir también a ser reunidos con ese pueblo que duerme, pero que no duerme eternamente, sino que tenemos la fe y la esperanza de que vamos a resucitar. Entonces Jacob creía en esa promesa de la vida eterna, como también creo que cada uno de nosotros lo creemos. Jacob se enfrentó a la muerte creyendo en la tierra prometida, ¿verdad? Él creía en la tierra prometida, en ese reino eternal para sus hijos, que han hecho lo bueno y recto delante de sus ojos. Y también vemos que se cumplió que sus hijos lo honraron, se honraron sus deseos, ¿verdad?, de sepultura. Entonces, es un hermoso ejemplo que tenemos aquí de Jacob, como también de José, ¿verdad?, para los que nos quedamos en vida y nos toca que despedir a nuestros seres queridos, pero nos quedamos con una conciencia tranquila cuando los honramos con sus deseos, ¿verdad, hermanos? El hombre mortal, hermanos, no sabe cuál es la corrección muchas veces en esta vida. Por eso de que no comprendemos por qué. Algunos no comprenden por qué tenemos que morir. Y pensamos que ahí termina la vida del hombre. Pero el hombre es mortal. Y en esta vida pues tenemos la capacidad de poder, o sea, la oportunidad, podríamos decir también, de tener una corrección, que es la que viene a completarnos, ¿verdad? Una corrección de vida. Mientras hay vida, hay esperanza, hermanos. Entonces, el hombre no sabe cuál es la corrección que vino a completar
en esta vida, no sabe cuándo la completará y muchas veces no sabe cómo dejará este mundo. ¿Cuál, cuándo y cómo? Pues esas son las preguntas que nos hacemos en algunas ocasiones, ¿verdad? Porque no sabemos el día de nuestra muerte, no sabemos cómo vamos a morir, no sabemos cuál es lo que el Señor pide de nosotros, cuál es la corrección que debemos de tener en esta vida que tenemos, no sabemos cuándo la vamos a cumplir y no sabemos cómo es de que vamos a dejar este mundo, hermanos. Dicen muchos por ahí, pues, el nacimiento, la fecha casi del nacimiento, pues la sabemos, pero la fecha de nuestra muerte nadie la sabe. Entonces son 3 preguntas que necesitamos saber, que son estas que yo les decía. ¿Cuál, cuándo y cómo? Son 3 preguntas que necesitamos saber, mas sin embargo, es apropiado que consideremos en nuestro corazón la cuestión del día de nuestra muerte. Pero pensar en eso no nos gusta, ¿verdad? Y muchas veces hasta nos lleva a la depresión, a la tristeza, porque no queremos pensar en ese proceso de nuestra vida. Pero la muerte, hermanos, no es uno de los regalos, la muerte es uno de los regalos que Dios nos ha dado. Cuando algo tiene su fin, la persona empieza a apreciar la verdad. Cada segundo, cada instante y cada cosa que hace. Es por eso que nosotros debemos de apreciar nuestra vida. Cada día, cada instante, cada segundo que vivimos. De pronto, ¿verdad? Cuando comprendemos este proceso, todo tiene valor, todo tiene un valor. Cada cosa es importante en nuestra vida cuando llegamos a comprender el proceso de nuestra vida. Así que la muerte es un regalo del Creador cuando lo logramos comprender. Y hay personas que tienen miedo de la muerte, hermanos, y no quieren mencionar este proceso de vida. Y buscan cómo evitarla, cómo evadirla, a cualquier costo. Que hasta incluso pensamos en tener un seguro de vida, ¿verdad? Compramos los seguros de vida, que sin darnos cuenta que para cobrar ese seguro de vida tenemos que morir, y mejor sería llamarle un seguro de muerte. Pero como no nos gusta oír de este proceso que es la muerte, entonces se le cambia la cuestión y decimos que es un seguro de vida. Pero vamos a ver que no hay miedo de este proceso, hermanos. No tenemos por qué temerle a la muerte, por qué temerle a este proceso, el cual todos debemos sufrirlo, pasarlo. El rey Salomón, hermanos, el gran sabio Salomón, de todos los hombres, el más sabio de todos los hombres, hermanos, el hijo del rey David, nos aconsejó en Eclesiastés capítulo 7, y quiero que vayamos a las Sagradas Escrituras. Creo que es un versículo muy conocido, y quiero que vayamos a Eclesiastés capítulo 7 y su verso 2, y vamos a analizar en este versículo. Y dice el verso 2 de Eclesiastés 7, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello dice es el fin de todos los hombres, y el que vive, dice, lo pondrá en su corazón. Entonces, el gran sabio aquí, ¿qué nos quiere decir? Que es preferible, dice, ir a la casa del duelo para ver el fin de cada uno, ¿verdad? Es mejor, dice aquí, ir a la casa del duelo o del luto que ir a un banquete, ¿verdad? Quizás tengamos 2 invitaciones, una para ir a un duelo y otra para ir a alguna fiesta. Y muchas veces no queremos, mejor preferimos ir a las fiestas, ¿verdad? Pero aquí el gran sabio Salomón nos dice que es preferible ir a la casa de duelo para ver el fin de cada uno, y que podamos entender que ese será también nuestro fin, y tenemos que comprender que la vida llegará a su final.
Y tenemos que saber que es parte de la vida, hermanos. Ese es el proceso de nuestra vida. Pero es sorprendente que muchas personas son testigos de muchas muertes, de muchos entierros, y a pesar de todo eso no les estimula a pensar en su fin y en su meta de vida aquí en la tierra, cuál es la misión de su vida aquí en la tierra. Muchos no lo pasamos desapercibidos, ¿verdad? Y somos insensibles a este proceso de la vida y no lo queremos pensar. Y esto también lo pueden experimentar los médicos, las enfermeras. También ellos son testigos de la muerte de muchos seres humanos, de muchos hombres, en cuyas manos pasan muchos enfermos terminales, agonizando, ¿verdad? Y aún así no se despierta en ellos de ninguna manera el interés de saber cómo poder afrontar ese proceso. Ellos no quieren pensar en la vida y en su misión personal que tienen aquí en la tierra. No se despiertan, ven a la gente morir y siguen su vida normal, ¿verdad? Eso pasa con muchos médicos y enfermeros. Quizás algunos sí lo hacen, ¿verdad? No estoy generalizando. Entonces, por eso el rey Salomón enfatiza en la última parte del versículo 2, donde dice, porque aquello dice es el fin de los hombres, pero dice en la siguiente parte, el que vive, dice, lo pondrá en su corazón. El que vive lo pondrá en su corazón. Tiene que reconocer, el que está vivo, que este proceso es natural en nuestra vida. Y debemos de dejar que éste penetre en nuestro corazón. Por eso dice, y el que vive lo pondrá en su corazón. Lo debe analizar. No simplemente es de ir, voy a ir a tal duelo, voy a ir a tal velorio, y pues hasta contar chistes, historias, ¿verdad? Y se ríe la gente allí. Y dicen pues qué alegre estuvo este duelo, este velorio, ¿verdad? Pero aquí el gran sabio Salomón nos dice que el que vive lo pondrá en su corazón. O sea que ir a un duelo, a un velorio es para que lo pongamos en nuestro corazón, sintamos el mismo dolor que la familia siente y que meditemos en nuestra vida también, amados hermanos. Entonces ese proceso lo debemos de grabar en nuestro corazón. Es ahí donde podemos meditar en nuestros caminos y decir en su corazón, yo también moriré, sin miedo, amados hermanos. Si no lo hace, no despertará, ni porque vaya a todas las casas de duelos. El hombre debe despertarse a sí mismo, no por miedo, porque eso demuestra una debilidad en el ser humano, esa falta de fe. Pero cuando tenemos esa fe auténtica y esa firmeza, no tenemos miedo, ¿verdad? Por eso podemos ver el consejo aquí en Filipenses, capítulo 1 y su verso 21, que dice, porque para mí, dice, el vivir es Cristo y el morir es ganancia en Cristo Jesús. Palabras del apóstol Pablo. Entonces, amados hermanos, ¿por qué tenerle miedo a la muerte? Si dice que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que si vivimos en Cristo Jesús, cumpliendo sus mandatos, sirviéndole, haciendo bien aquí en esta tierra, el morir para cada uno de sus hijos será una ganancia a través de Cristo Jesús. Entonces no es de tener miedo, sino de tener paz y tranquilidad en nuestro corazón, amados hermanos. Pero ahora nos preguntaremos, ¿qué tengo que hacer en este mundo? En vista de que moriré, ¿cuál será mi misión en esta vida? Incluso podría ser alguna persona de prestigio, pero al final morirá, ¿verdad? Quizás sea muy rico, pero igual también va a morir. Si es así, ¿qué cosa significativa hay que hacer en este mundo? Si es así de que todos vamos a morir, ¿verdad? No importando si sea una persona de prestigio, si sea una persona adinerada. ¿Qué cosa significativa hay que hacer en este mundo si al final yo mismo voy a la perdición?
Si al final toda la tierra tiene un fin, porque todas las cosas materiales de este mundo tendrán un final. Entonces, ¿en qué debemos invertir nuestros esfuerzos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo? Amados hermanos, ¿qué cosa significativa hay que hacer en este mundo? En eso debemos analizar, para que podamos enfrentar la muerte y no le tengamos miedo a la muerte, a ese proceso de nuestra vida. Tenemos que saber qué hay que hacer para que con solvencia nosotros podamos morir, ¿verdad? Podamos recibir ese proceso, ese regalo que Dios nos ha dado, que es la muerte. Como primer punto, mis amados hermanos y oyentes de la palabra de nuestro Dios, es el primer punto y lo más esencial, lo más importante es para el hombre es reconocer que hay un creador del universo, ¿verdad? Él creó todo lo que nuestros ojos ven, las que podemos contemplar como las visibles como las invisibles, ¿verdad? Ese es el primer punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta para poder enfrentar la muerte. Reconocer que hay un Rey de Reyes, un Señor de Señores, el Creador del universo, el que formó todas las cosas que vemos, todas las cosas que hay en la tierra como en la mar, en los cielos. Incluso formó nuestro propio cuerpo, nos ha hecho a nosotros mismos. Entonces ese sería el primer punto esencial. El segundo punto es acercarnos al Creador. ¿Cómo? En oración. En oración, estar cerca de nuestro Dios en todo momento. Y podemos decirle, ¿para qué fui creado, Señor? ¿Verdad? Pedirle, preguntarle, ¿para qué fui creado en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es mi misión en esta vida? Y que pedirle que le muestre cuál es su misión en este mundo. Y cuando Dios se lo muestre, entonces usted, el hombre, comprenderá, lo va a comprender. Va a comprender el proceso de esta vida y estará dispuesto, ya no estará dispuesto, hermanos, a malgastar su vida en cosas vanas de este mundo. Cuando ya logramos comprender el proceso de esta vida, el propósito de nuestra vida en esta tierra, nuestra misión en esta vida, entonces ya no vamos a querer malgastar nuestra vida en cosas vanas y mundanas que son pasajeras. Entonces, estaremos dispuestos a poder apreciar nuestra vida, apreciar nuestra existencia. Ya no estará dispuesto a malgastar más las cosas preciadas, ¿verdad?, que existen en este mundo. Y una de ellas, ¿cuál es? Es el tiempo. El tiempo es tan importante que nosotros lo apreciemos. Pues nadie sabe cuánta vida le falta, cuánta vida le fue determinada en este mundo. No se sabe si será vida larga o corta. La vida pasa rápido, hermanos. Entonces el hombre pensará muy bien en qué invertir su tiempo. Y no lo va a malgastar, ¿verdad?, en cosas temporales y de poca importancia, sin ningún significado. Algunas personas pensamos que la vida hay que gozarla, ¿verdad? Y pasamos perdiendo la vida en cosas vanas de este mundo. Hoy especialmente están de moda las redes sociales, el Facebook, el YouTube, el Instagram, y etcétera, etcétera, el Google, las fiestas paganas, los conciertos, ¿verdad? Y las personas creen que es de esa forma que van a aprovechar el tiempo, aprovechar la vida. Y no se dan cuenta que están perdiendo su vida literalmente. Lo cual no nos deja nada bueno, ¿verdad? Y solamente se está perdiendo el tiempo. Cuando es momento de aprovechar el tiempo para conocer y conectarse con el Creador, cumpliendo así su finalidad
que tenemos nuestra misión. En Efesios 5, 16 al 17 nos aconseja, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Entonces es importante que aprovechemos la vida que tenemos en esta tierra, hermanos. Mas sin embargo el hombre invierte todas sus energías y sus fuerzas en este mundo pasajero, vano y fugaz. Algunos pasan penalidades para poder lograr un éxito en su vida. Trabajan sin descansar para poder conseguir comodidad, la comodidad y el prestigio anhelado. Gran parte de ellos, hermanos, se desgastan, ¿verdad? Seres humanos que se desgastan a sí mismos. Su vida está deteriorada, su cuerpo. Y muchas veces sin lograr nada. Pasan los 70, 80, 90 años de vida sin lograr nada. La muerte les llega aún aquellos que, incluso aquellos que supuestamente han logrado conseguir sus comodidades mundanas y la posición de prestigio más honorable aquí en esta tierra. A todos les llega la llamada desde lo alto, hermanos, y deben dejar todo, y no solo los bienes materiales en este tiempo de partida, sino también su posición que lograron con mucho esfuerzo. Amados hermanos, es tiempo de meditar, ¿verdad? Es tiempo de meditar en nuestra vida que estamos haciendo. Y dice una parábola de un hombre, ¿verdad? Que un día le llegó una carta del rey. Dice que le llegó esa carta a este hombre y la leyó y la vio que estaba firmada por el rey y se preocupó porque pues le dejó una fecha específica para presentarse ante el rey. Y pues él preocupado le contó a sus amigos, a sus amistades, ¿verdad? Todas las personas les llamó y les comentaba, ¿verdad? Que tenía la cita con este rey. Y les pedía consejos y todo, pero en todo eso se llegó la fecha que tenía que presentarse. Y pues a la hora de que él debió haberse presentado, pues ya iba cuando se presentaron muchos de sus amigos, de sus amistades, personas conocidas. Y él se alegró pensando que lo iban a acompañar, ¿verdad? Y dijo, pues, qué bueno que están aquí y me van a acompañar. Mas ellos dijeron, no iremos contigo, no te vamos a acompañar. Y bueno, se entristeció. Y los únicos que le acompañaron y sí se fueron, en el caminar, ¿verdad? Para llegar al gran palacio, fue su familia, sus sobrinos, hijos, nietos, si hay nietos. Y al llegar al gran palacio está el gran portón para poder entrar. Y le abren el portón y lo pasan. Pero la familia también desea pasar, pero le dicen, no, ustedes no pueden pasar. Y entonces va este hombre, pues entra solo, triste porque va solo. Y va entrando en el gran palacio cuando siente que algunas personas van detrás de él. Y son 4 personajes, son 4 ancianos, con semblante resplandeciente, dice, con ropas blancas. Y le dice, ¿y ustedes por qué me acompañan? Pues si nadie puede acompañarme en este proceso. No, pues nosotros sí, porque nosotros tenemos un permiso especial para poder ingresar aquí al palacio. Ah, bueno, qué bueno, pues se alegró y se presentó delante del rey, ¿verdad? Y bueno, dice el rey, bueno, bienvenido, ¿qué me tienes? Me traes, ¿qué información me traes? ¿Verdad? Y cuáles han sido tus acciones, de qué manera has colaborado con el reino. ¿Qué me traes?, le dice el rey. Y él todo preocupado, ¿verdad? No sabe qué decir. Porque no se le viene a la mente nada. De qué había hecho, qué acciones había tomado en favor del reino, ¿verdad? En favor del rey, como lo ha representado él allá afuera. Pero vienen y están estos 4 ancianos, ¿verdad? Sabios, grandes sabios, y le dicen, bueno, yo conozco
lo que este varón ha hecho, este hombre. Y este hombre ha ayudado a los pobres y a los necesitados. Y dice otro, sí, pues también ha hecho visitas y pues ha visto de alguna forma cómo ayudar a huérfanos y viudas. Y otro dice, pues también, pues yo sé que él ha guardado algunos, pues, no todos, pero ha guardado algunos de los mandatos que tú has dado, le dice. Y así sucesivamente, ¿verdad? Cada quien dio su opinión. Entonces él se quedó sorprendido, este hombre. Y el rey pues se sonrió y dijo, bueno, qué bien, pues esperaba mucho más de eso, dijo, pero está bien, le dijo. Y tendrás un premio por lo que has hecho, le dijo, ¿verdad? Entonces, pues, se quedó contento el hombre, ¿verdad? Porque pues le iban a dar un premio. Esa es la parábola, aquí termina. Este rey, este hombre, estos sabios, somos nosotros mismos, hermanos. Este hombre es cada uno de nosotros. Llega el momento de recibir este sobre como una invitación, firmado por el rey mismo. Es ese día que habla Salomón, el día de la muerte, el día que nosotros nos toca presentarnos frente al gran rey y rendir cuentas qué hemos hecho con la vida, cómo hemos administrado, ¿verdad? En este mundo, qué hemos hecho en favor del rey, qué hemos hecho con todo lo que nos ha dado. Esas herramientas, cómo las hemos utilizado, esos ojos, esta boca, esa nariz, estas manos, estas piernas, ese corazón, ese cerebro, hermanos. Muchas veces quizás no sabemos ni qué decir, ¿no? Ni nos acordamos, porque a veces hacemos las cosas y se nos olvida. Tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? Pero tenemos a estos viejitos, podríamos decir, estos sabios, ¿verdad? Que son los que nos van a respaldar, que son nuestras buenas acciones. Entonces, en este proceso, ¿será que alguien nos puede acompañar? No, nadie. Ni dinero, ni oro, ni bienes, ni terrenos, ni plata. Todo aquí se queda. Ni nuestra billetera, ¿verdad? Nuestras cuentas de banco. Nada de eso puede acompañarnos. Todo se queda. ¿Para quién? Para otras personas. La familia, hermanos, acompaña hasta los portones, ¿verdad? Como decía la historia. Pero cuando entras frente al rey, lo único que puede acompañarnos son estos sabios, ¿verdad? Estos 4 sabios que eran en la historia de este hombre, podría ser en nosotros 2 o 1 quizás, o si tenemos suerte quizás sean 100 sabios que nos van a acompañar, de nosotros depende. Esos sabios con rostros brillantes como ángeles que son los preceptos cumplidos, ¿verdad? Los mandamientos cumplidos de nuestro Dios. ¿Cuánto hemos guardado esos mandamientos? Esos buenos actos, eso es lo único que podemos llevarnos para la eternidad. Ellos son los que atestiguan de cada uno de nosotros, de nuestros buenos actos, nuestros valores espirituales, los preceptos cumplidos. Y cuando hemos cumplido, quizás no al 100%, hermanos, porque somos seres imperfectos, pero debemos de procurar, cuando hemos cumplido, no nos va a dar miedo la muerte. Con toda solvencia podemos despedirnos de la familia, como lo hizo Jacob, que hasta le cumplieron los deseos, ¿verdad?, de su corazón, sus hijos. Porque los que nos quedamos con vida, hermanos, tenemos que honrar a nuestros seres queridos, los que nos quedamos con existencia todavía, como lo hizo José con su padre. Y tenemos que seguir ese buen legado, ¿verdad? Tomemos el ejemplo de José con su padre, de sus hijos, con este varón Jacob. Entonces, hermanos, sigamos el buen legado que nuestros seres queridos nos han dejado. Muchas veces nos sentimos tristes porque hemos despedido a nuestros seres queridos, grandes hombres, grandes mujeres con buenos ejemplos sirviendo al Señor.
Pero ¿qué debemos de hacer? Sigamos ese buen legado de ellos, sirviéndole al Señor. En aquel gran día nos vamos a juntar para su reino. Y debemos tener la seguridad como lo tuvo María y Marta con su hermano Lázaro, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, su verso 21 al 27. La seguridad que ellas tenían de la resurrección, ¿verdad? Que iban a tener. Y podían resucitar su ser querido, ¿verdad? Su hermano, que era el que había fallecido, que había muerto. Entonces, esa seguridad también debemos de tener nosotros cuando mueren nuestros seres queridos, ¿verdad? Que todo aquel que en Él cree en el Señor Jesús no morirá eternamente. Juan 21 al 27, que por el tiempo no los vamos a leer, pero podemos leerlo en nuestro hogar, hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es tener un equilibrio en nuestra vida, hermanos, llevar más cosas buenas en nuestra vida, porque a Dios no se le olvida, no se le pasa nada, todo lo tiene anotado, ¿verdad? En el momento preciso, nosotros vamos a necesitar, ¿verdad?, de que nuestro Dios nos dé esa vida eterna que todos deseamos. Entonces, vivimos en este mundo, venimos a este mundo, hemos sido enviados a este mundo para servir material y espiritualmente. Hemos sido puestos por el gran Rey, ese mismo Rey, ¿verdad?, que nos creó, nos mandó a este mundo. Este mundo está lleno de diamantes, hermanos. Simplemente debemos agacharnos a tomarlos, recogerlos. Pero no perdamos el tiempo, trabajemos para el Señor, trabajemos por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Aquí en esta tierra, hermanos, porque hemos sido creados para su gloria, para alabanza de su gloria, dice según Isaías 43:7. Así con solvencia nos presentaremos frente al gran Rey, como lo hizo Pablo, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 4:7 al 8, donde él decía que había terminado su carrera. Por lo tanto, a él le quedaba recibir la corona de vida eterna, ¿verdad?, el cual ha prometido a todos los que le han servido. Y en Apocalipsis 21:4 dice, y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Todas esas cosas viejas han pasado y aquí todo va a venir a ser nuevo, amados hermanos. Entonces, pues a mí me encanta las palabras de Pablo en el verso 7, que dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en el corazón de cada uno, y paz a vosotros, amados hermanos.